acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora nos acompaña el editor de la revista Análisis Semanal, el economista Alberto Acosta Burneo. Economista, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues quisiéramos empezar este diálogo con las expectativas que tiene usted de esta nueva revisión, de esta última revisión que estaría realizando este equipo del Fondo Monetario Internacional para cerrar este acuerdo con nuestro país. Se habla de que en caso de que nuestro país o el gobierno apruebe los requisitos del FMI, recibiríamos un monto adicional de $700 millones. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que es bastante sencillo que el Ecuador termine aprobando, pasando esta revisión. Las metas de ajuste fiscal y de poner en orden las cuentas se han cumplido, y además la revisión corresponde al periodo cerrado en agosto. Entonces, por ese lado, yo no creo que debería haber sorpresas. Tomará un tiempo, evidentemente, que se apruebe la revisión y que se haga el desembolso. No sabemos cuándo exactamente se hará ese desembolso de los 700 millones. Lo que realmente está en duda es qué viene después, porque en este momento estamos cerrando el acuerdo del Fondo Monetario, habiendo cumplido con ese acuerdo, pero eso no significa de ninguna manera que las finanzas públicas están ya en orden, que las finanzas públicas ya son sostenibles. Y lo que significa es que las finanzas públicas están siguiendo una ruta hacia la sostenibilidad, pero la sostenibilidad todavía no se ha alcanzado. Y la gran interrogante va a ser de dónde va a obtener el país financiamiento el próximo año, porque tenemos todavía un fisco que vive del financiamiento. Para este año inicialmente se hablaba de una necesidad de financiamiento de 7.000 millones. Subió el precio del petróleo, hubo una reforma tributaria, todo eso permitió que la necesidad de financiamiento probablemente bordee los 5.000 millones. Pero para el próximo año tenemos nuevamente una necesidad de financiamiento de entre 4.000 y 5.000 millones. ¿De dónde van a venir esos fondos? El Fondo Monetario Internacional ya no nos va a prestar porque ya hemos concluido con el acuerdo, ya nos ha prestado lo que nos podía prestar. ¿Quién nos va a prestar ahora? El mercado de capitales se ha cerrado, el riesgo país está por las nubes. Todo esto empezó en junio después del levantamiento de la CONAIE. Entonces los mercados de capitales internacionales dicen al Ecuador, no, yo no le presto dinero. Entonces se cierran las opciones, ya no son los multilaterales y el Fondo Monetario Internacional porque se acabó ya el programa. Ya no serán tampoco los mercados internacionales porque está bloqueado, por el riesgo país está bloqueado ese financiamiento. El gran interrogante es entonces, ¿quién va a ser el que le va a financiar a un Estado que insiste en seguir gastando más allá de lo que tiene? Economista, otra de las inquietudes que se tiene en el país es si aprobamos esta revisión y recibimos esos $700 millones, ¿a dónde van estos recursos? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno nacional de hacer uso de estos dineros que llegarían por parte del Fondo Monetario? Bueno, hay que estar muy claros que el presupuesto se maneja de manera anual y el uso de esos recursos ya se definió el año pasado. En octubre del año pasado, cuando se revisó el presupuesto correspondiente a 2022. Entonces, aquí no es que esos recursos ahora decidamos en qué usamos la plata, así no se manejan las finanzas públicas. Las finanzas públicas tienen presupuestos muy claramente establecidos que son aprobados por la Asamblea, que siguen toda una formalidad. Este momento está iniciando un nuevo proceso de presupuestación para el próximo año, y en esos presupuestos siempre se determina una necesidad de financiamiento, es decir, al fisco le falta plata, entonces dice, tengo que conseguir financiamiento por X cantidad. Para el próximo año probablemente la necesidad de financiamiento sea de 4.000 millones a 5.000 millones. Eso es lo que le va a faltar para cerrar el año. Entonces, cuando llegue ese financiamiento, no es que el fisco comience a pensar, ¿y ahora en qué me gasto esa plata? O ahora decidamos, pongámonos de acuerdo en qué gastar. No existe, eso ya se decidió cuando se aprobó el presupuesto de este año, y lo único que se está haciendo es cerrando la brecha. Y existen algunas reglas. El endeudamiento no puede usarse para gasto corriente, tiene que ser para inversión. Eso es una regla básica que se tiene que cumplir, y que está contemplada al momento de hacer el presupuesto. Eso quiere decir que son recursos que de ninguna manera, de acuerdo a la ley, pueden ir, por ejemplo, a las preocupaciones que tienen o tenemos los ecuatorianos: salud, seguridad, educación.
Bueno, la realidad es que el tema de salud, educación, son considerados y bajo ciertas circunstancias son considerados como inversión. Entonces, sí van a esos temas, esos recursos van a ese tipo de actividades, sí pueden financiar esas actividades. Lo que no pueden financiar es la burocracia en general. Los No sueldos. pueden financiar pago de sueldos de oficinas burocráticas que tramitan permisos, por ejemplo. Eso no se puede financiar con deuda, pero sí se puede financiar actividades de salud y de educación bajo ciertas circunstancias y cierto tipo de gastos, especialmente gastos de inversión, no gasto corriente. Ahora, economista, buenos días, gracias por estar en nuestro espacio. Quería preguntarle algo que realmente me inquieta mucho. Usted marca las movilizaciones encabezadas por el movimiento indígena como un punto de quiebre en el vínculo con el tema del riesgo país. Sin embargo, creo que en las condiciones que estamos viviendo amplía un poco más la discusión sobre lo que implica el riesgo país. ¿Qué posibilidades tiene el gobierno y las condiciones actuales de aminorar esta medida? Bueno, el riesgo país empezó a subir a partir del 13 de junio. Las movilizaciones impulsadas por la CONAIE hicieron que el riesgo país suba más de 1000 puntos. Y ahora, ¿y por qué sube el riesgo país de esa manera? Porque al final del día, el riesgo país lo que mide es la probabilidad de que un país no pague sus deudas y que el Ecuador tenga tantos problemas para manejar la política, que no funcione la política y que tenga que usarse la violencia como un atajo al funcionamiento de la política y a la solución de diferencias, eleva la probabilidad de que no se paguen las deudas en el futuro. Hay temas adicionales, por supuesto, no solamente son el levantamiento de junio. Eso de ahí simplemente es un síntoma de esa enfermedad que tiene la política ecuatoriana, de una democracia que no está bien constituida, instituciones que no son fuertes y que por eso es que se maneja la violencia como mecanismo para imponer agendas que no se lograron que se aprueben de manera democrática en las urnas, como tiene que ser, porque en la política las diferencias se solucionan en la política, en la asamblea, en los mecanismos democráticos, no por la violencia. Pero hay temas de fondo, como decía, también que están influyendo, y es que en temas particulares que en 2026 se va a producir el primer vencimiento de la deuda comercial, la deuda que se renegoció en 2020, el primer vencimiento de capitales en 2026. Entonces coincide que en 2025 va a haber un cambio de gobierno. Entonces eso eleva muchísimo el riesgo y eso es lo que ven los inversionistas y dicen aquí hay dos interrogantes. ¿Tendrá en 2026 el país dinero como para poder pagar esas deudas cuando hay un bloqueo político, hay una incapacidad de los ecuatorianos de ponerse de acuerdo, incapacidad de hacer esas reformas estructurales que requiere el país? ¿Habrá el dinero para pagar esas deudas de 2026? Y la segunda interrogante que se hacen los inversionistas, puede ser que haya el dinero, ¿habrá la voluntad? Y eso hay que recordar que ya en 2008, por ejemplo, el Correato decidió no pagar la deuda a pesar de que se había la plata, porque estaba empezando la gran bonanza petrolera, estábamos inundados de recursos y decidió no pagar la deuda por motivaciones ideológicas. Todos los inversionistas están viendo este escenario y dicen, son dos preguntas importantes, ¿habrá la plata y habrá la voluntad? Y probablemente que alguna de las dos falle y entonces no se paguen esas deudas. Por eso es que el mercado de financiamiento se ha cerrado. No le quieren prestar al Ecuador este momento. Y es un gran desafío porque un país en vías de desarrollo como el Ecuador requiere de financiamiento que viene del exterior. Ahora, economista, retomando el tema del Fondo Monetario Internacional, múltiples académicos que han hecho también diversas publicaciones han advertido en más de una ocasión que las recetas del Fondo Monetario Internacional jamás han dado resultado. Todo lo contrario, lo que han hecho es profundizar en algunos casos la pobreza y las situaciones complejas de cada uno de los países. En el caso de Ecuador se habla de que se ha puesto la casa en orden. Quizás a nivel macro eso podría tener una respuesta, pero el ciudadano de a pie ve que su situación cada vez es mucho más compleja pese a esta gran cantidad de recursos que han ingresado de parte, en este caso del Fondo Monetario, y a través de estas medidas que
sugiere o dispone el Fondo Monetario Internacional. Vemos un caos en los servicios públicos, en todos. Ya no vale la pena insistir en lo que está pasando en el sistema de salud y otros aspectos que definitivamente el ciudadano no logra tener una condición de vida mucho mejor. No hay empleo, no hay salud, las dificultades en el ámbito educativo son complejas, en fin. Bueno, esa visión miope que tienen muchos políticos, lamentablemente, y que vende muy bien. Es como pensar que una persona obesa uno tiene un hijo obeso y los padres de familia le dicen, le voy a seguir alimentando en grandes cantidades. Y esa persona, ese chico obeso va a decir, voy a aplaudir, qué buenos padres que tengo, son maravillosos, miren cómo me alimentan, cómo me mantienen de feliz. Pero eventualmente tendrá problemas de salud y él irá al médico y el médico le dirá, usted tiene que hacer una dieta, porque no puede continuar así, es insostenible su situación. Y entonces empieza el sufrimiento que implica un proceso de dieta, como puede ser en ese caso, y entonces ese chico va a acusarle, va a decir, todos mis problemas son culpa del médico, él es el culpable, miren cómo me hacen pasar mal, miren cómo estoy sufriendo, culpa del médico. Lo mismo es equivalente a lo que se hace con el Fondo Monetario. Los países que acuden al Fondo Monetario no es porque están saludables, tampoco es porque sus gobiernos son masoquistas y dicen, voy a ir a donde este médico para que me ponga en dieta. Estoy perfectamente saludable, pero quiero que me ponga en dieta. Eso no existe. Los países que van al Fondo Monetario son los países que han aplicado políticas irresponsables, que están en una situación insostenible, que han gastado más de lo que tienen, lo que le sucedió al Ecuador, que se farrearon la bonanza petrolera, no contentos con gastarse todos los petrodólares, se endeudaron al país agresivamente, y cuando ya no pueden seguir gastando porque ya no hay quien les preste, acuden al Fondo Monetario. Pero el Fondo Monetario les dice, les voy a prestar si usted pone en orden su casa. Si quiere plata para que siga la farra, para que siga esa fiesta loca, yo no le voy a prestar. Entonces después vienen los políticos y dicen y le acusan y dicen, miren, culpa del fondo que tengo que poner en orden la casa. Otro tema también, otro de esos mitos que se habla de la reducción del gasto. Que por eso, que es culpa del fondo que no funcionan los servicios de salud y de educación. Es absolutamente falso, porque el gasto corriente no ha caído. Lo que ha caído es el gasto de inversión. El gasto corriente sigue subiendo. Entonces, yo creo que no hay que confundir los distintos problemas. En el tema de salud, por ejemplo, la falta de medicamentos en los hospitales, que es absolutamente real. No hay medicamentos. Y la gente se muere por falta de medicamentos. Pero el problema no es falta de recursos, es falta de gestión. Ya el año pasado, en octubre del año pasado, se intentó una emergencia para comprar medicamentos y no pudieron comprar. No faltaban recursos, no es falta de plata. Así que hay que tratar de analizar las cosas sin meter el tema político de por medio ideológico, donde la respuesta más fácil es decir, culpa del fondo y culpa de la falta de plata. Cuando no se dan cuenta que hay un tema de gestión, hay una administración en el Estado que está fallando, que da servicios pésimos, de pésima calidad, salud de pésima calidad, educación de pésima calidad. Entonces no es un tema de cantidad, es un tema de calidad que todavía no se logra solucionar. Y el tema de calidad no se soluciona con más recursos. Podemos meter todo el dinero del mundo. Si empieza una nueva bonanza, eso no va a mejorar la calidad. Hay que hacer una mejoría en la administración. En el tema de medicamentos es realmente lamentable que ya el año pasado se sabía y ya lo advirtieron la gente que está en el sector. Dijeron, cuidado, después de la pandemia, no hay que olvidarse, por mucho tiempo nos preocupamos como que la única enfermedad que existía era el COVID. Pero el resto de enfermedades no desaparecieron con la pandemia. Y reapareció la necesidad de esas otras enfermedades una vez que ya la gente comenzó a salir y dijo, ya, ahora sí me voy a hacer tratar. Y vemos que los medicamentos, desde el año pasado ya se advirtió, va a haber escasez de medicamentos. Y no se hizo nada. Entonces hay un problema muy grave de gestión, que es un tema muy distinto, y ese es el origen del problema, y es importante identificar bien cuál es el origen del problema para tomar los correctivos correctos. Porque si decimos que es falta de plata, entonces simplemente démosles más plata a estos irresponsables que hacen esos procesos de compra de medicamentos con sobreprecios, como se hizo durante la pandemia, para que se sigan llevando más plata, y el resultado va a ser escasez de medicamentos. Seguiremos con el mismo resultado. Entonces hay que hacer claramente cuáles son el origen de los problemas para tomar los correctivos correctos. Eso implica que de cualquier manera el trabajo que viene desarrollando el señor vicepresidente no está siendo efectivo como lo pensó el señor Guillermo Lasso.
Bueno, es evidente, eso no necesitamos, ni siquiera me tienen que preguntar a mí, preguntemos a los ciudadanos qué tal atendidos están en la salud, si es que hay medicamentos o no, y la respuesta es no. Entonces es evidente que hay un problema de gestión muy grande que tiene que ser solucionado, y ese problema de gestión se evidencia y es dramático en el tema de salud, porque estamos hablando de la vida de los ciudadanos, pero también es el problema que hay en educación, por ejemplo, con una educación que no se ha dado esa reforma para tener un pensum moderno, una educación para preparar a las personas para esas profesiones que no existen todavía, para el mundo del futuro. Seguimos educando para el mundo del pasado. Eso tiene que cambiar. La educación pública tiene que dar un salto radical y cualitativo. Eso implica que el señor presidente tampoco ha logrado conformar un equipo sólido justamente para resolver lo que usted nos está planteando. Porque por otro lado, ya en el tema económico, nuevamente, el nombramiento de Juan Carlos Larrea como procurador del Estado también ha levantado una ola de cuestionamientos al ser accionista del Banco de Guayaquil. ¿Cuánto toda esta suma de acciones internas y hacia el exterior del gobierno ecuatoriano está efectivamente impidiendo que se logren encontrar nuevos financistas para el país? Bueno, el tema del financiamiento, lo crítico del financiamiento y los inversionistas, hay que estar muy claro, el riesgo país mide la probabilidad de no pagar las deudas. Si es que se maneja bien la salud o no se maneja bien la salud, eso no cambia la probabilidad de pagar las deudas. Entonces hay que entender dónde vienen las causas. Si el procurador es accionista o no, está claro, no hay ninguna restricción legal para que sea accionista de Banco Guayaquil. Entonces no se está incumpliendo con la ley. Entonces esas son especulaciones que ya veremos en la práctica. No entiendo todavía qué conflicto de interés puede existir, porque la actividad del procurador es defender los intereses del Estado, y cómo eso puede ir en conflicto por ser accionista de un banco. No le veo dónde va a ir el conflicto. El banco no está en un litigio en contra del Estado. El único conflicto que podría haber es si en un momento determinado hay un litigio entre el Banco Guayaquil y el Estado. El Banco Guayaquil le demanda al Estado en un arbitraje internacional, y entonces el procurador tendría ahí sí un conflicto de interés, porque estaría defendiendo al Estado y al mismo tiempo sería accionista de la contraparte. Ese es el único escenario de un conflicto de interés. De ahí no le veo dónde está el conflicto de interés. Entonces son ese tipo de especulaciones que no es el tema de fondo. El tema de fondo para el riesgo país y para acceder a financiamiento viene por el lado de la política. De qué tan probable es que se hagan las reformas estructurales para que el país crezca. En el entorno actual, imposible. Nadie está dispuesto a llegar a un acuerdo. La Asamblea bloquea todas las iniciativas, no propone nuevas iniciativas. La CONAIE y otros movimientos indígenas quieren saltarse el juego de la política, así cogiendo estos atajos de la violencia y así imponer agendas sobre la gran mayoría que afectan, con decisiones que afectan a todos los ecuatorianos, imponiendo agendas que no votamos los ecuatorianos en las urnas, porque en la política las agendas no se imponen, se convencen a través de las votaciones. Pero entonces todo este escenario de una política que no funciona, una institucionalidad débil, ese es el origen del riesgo país alto. Es un país que todavía tiene graves problemas para ponerse de acuerdo y para poder ir mejorando y haciendo los cambios que requiere el país para crecer aceleradamente y de esa manera poder pagar las deudas en el momento que corresponde. Ahora, economista, avanzando en otro tema, ¿cómo ve usted, tal y como se está concibiendo el tema de la focalización de subsidios? Se habla ya de que hay un plan piloto que costaría 40 millones de dólares para su implementación. Todavía no está claro cómo se va a proceder, cómo se va a avanzar en esta focalización de los subsidios luego de estas mesas de diálogo que se llevaron a cabo entre el sector indígena y el gobierno nacional. Este fue uno de los temas más sensibles y que prácticamente no concluyó en los acuerdos esperados. Yo creo que lamentablemente hubo un problema de inicio. No se definieron los conceptos antes de empezar a conversar. El punto de partida siempre es partir de las mismas definiciones. Entonces, focalizar subsidios en todo el mundo significa que el subsidio vaya a quien realmente lo necesita. Ese es el significado comúnmente aceptado. La CONAIE partió de un concepto distinto. Ella dijo, no, señores, eso no es focalizar. Focalizar subsidio es quitar el subsidio a quien no lo necesita. Un concepto totalmente contrario. Y focalizar subsidio es que todo el mundo, el estándar es que todo el mundo recibe subsidio, pero quitamos al que no necesita.
Entonces, desde la entrada, comenzaron a discutir sobre temas, todos decían, estamos de acuerdo con la focalización, sí, pero unos definían la focalización de una manera y otros definían de una manera totalmente contraria. Al final del día, como era de esperarse en una negociación en donde todos utilizan la misma palabra, pero con distintos conceptos, distintas definiciones, el resultado es minúsculo. Se habla que en el mejor de los casos, en este esquema que plantea la CONAIE, de que el subsidio es generalizado, la regla es subsidiar, ese es el concepto de la CONAIE, y a ciertos grupos específicos se les quita el subsidio, el resultado es minúsculo. Se está hablando de un ahorro que probablemente, en el mejor de los casos, llegue a 250 millones de dólares. Pero estemos claros, en junio, por exigencia de la CONAIE, se redujo el precio de los combustibles en 15 centavos. Eso implicó alrededor de un costo anual de 360 millones. Entonces, en junio se eleva el subsidio de los combustibles de 360 millones y ahora se lo quiere reducir en 250 millones. Sumen y resten y verán que al final del día lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido en este año es aumentar el subsidio a los combustibles. ¿Y por qué es tan grave? Porque si esos recursos los hubiéramos usado, por ejemplo, para la educación, para elevar el presupuesto de las universidades. Pero claro, esas son decisiones que solamente hace un país desarrollado. Los países subdesarrollados son los únicos que pueden darse el lujo de desperdiciar recursos para alimentar a vehículos en vez de utilizarlos en lo importante, en educar a sus hijos con una educación de calidad o en dedicar a la salud de los ciudadanos. Lo que destinamos del día de hoy en el presupuesto de salud es muchísimo menos de lo que destinamos a alimentar vehículos. Esas irracionalidades solo existen en un país que es subdesarrollado como el Ecuador, el único que se puede dar ese tipo de lujos porque las prioridades no están claras. Si tuviéramos claras las prioridades, sabíamos que esos recursos tendrían que ir a salud, a educación, y la población debería exigir y los movimientos sociales deberían levantarse, ir a las calles a exigir que esa plata, en vez de alimentar vehículos, se destine a educar a los hijos, a nuestros hijos y a la salud de nuestros hijos. Conversábamos con el economista Pablo Dávalos y él manifestaba que este ahorro que podría obtener el Estado ecuatoriano proveniente del tema de los subsidios o de esta focalización de los subsidios tampoco podría ir para educación y para salud porque la Ley de Finanzas Públicas no lo permite. Bueno, entonces esos son los temas que hay que cambiar. Si es que es así, que no veo por qué no lo permite, pero si es así, entonces eso es lo que hay que cambiar. ¿Qué esperan para presentar un proyecto de ley para que diga que así lo sea? Y de hecho, yo creo que el proceso de focalización de los subsidios debería venir de la mano de la constitución de un fideicomiso. Esos recursos que se ahorran deberían ir a un fideicomiso con un uso claro, y el uso de ese fideicomiso debería ser, por ejemplo, educación, mejorar la calidad de la educación en el Ecuador. Yo creo que esa es la prioridad. Necesitamos una población educada para salir adelante. Caso contrario, seguiremos siendo un país subdesarrollado eternamente. Entonces, a través de ese fideicomiso podríamos hacer que cada dólar que se ahorra vaya a este fondo y de ese fondo salga a los usos que han sido aprobados. Esos son los temas de fondo, eso es lo que hay que hacer. Y romper ese status quo que lo defienden particularmente, y eso es lo lamentable, grupos vulnerables, los más pobres del país. Los indígenas son el grupo más pobre del Ecuador, y eso lo podemos ver en las estadísticas del INEC. Pero este tipo de grupos son los que defienden el subsidio que beneficia a los más ricos. El 55% del subsidio a los combustibles llega al quintil más rico de la población. Ese es el subsidio que defiende la CONAIE, que defiende Leonidas Diza y que defienden todos estos grupos que dicen defender a los más pobres, pero que en la práctica benefician a los más ricos del Ecuador. Bien, economista, queremos agradecerle su participación, el habernos acompañado en esta mañana. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Ha sido el economista Alberto Acosta Burneo, son las 8 de la mañana.